Bien, seguimos adelante entonces en Buen Día Uruguay. Vamos a hablar del transporte, ¿no? Exactamente, y ya recibimos al presidente de la UNOT, a Marcos Lombardi, y también a Luis Vespa, para, bueno, justamente poner un poco en contexto toda esta situación que se está atravesando en materia del transporte capitalino. Y arranquemos ustedes como empleados, como socio también Reincop, de lo que fue finalmente la salida, ¿verdad?, para los ex trabajadores. Este reciente sorteo que se acaba de realizar, ¿cuál ha sido para ustedes, bueno, las conclusiones, ¿verdad?, arribadas luego de la solución a la que, bueno, finalmente se llegó? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en definitiva nosotros tenemos que dividir en etapas lo que ha sucedido, ¿no? Y arrancando del final hacia atrás, podemos decir de que la conclusión final fue feliz para los trabajadores en el sentido de que logramos por lo menos un 90% de los trabajadores incorporarlos en las distintas empresas que participaron de la negociación. Durante todo el proceso sí tenemos que decir que tuvo muchas fallas el proceso de incorporación, la negociación tuvo muchas fallas. Nosotros entendemos que la Intendencia Municipal de Montevideo debería haber actuado más fuerte como regulador del sistema, debería haber tenido otra postura en la negociación y además se incorporaron algunos acontecimientos que determinaron y que van a determinar en el futuro además la reestructura del transporte, tan ansiada por muchos, ¿no? Nosotros no estamos en desacuerdo para nada de que se necesita una reestructura en el transporte, lo que entendíamos que no era el momento adecuado iniciarla en el medio de una negociación de un cierre de una empresa y poder aprovechar esa situación para disminuir la plantilla de los trabajadores del sistema. Entonces creíamos que ese tema, y así lo hicimos saber por intermedio de una nota, cuando una semana antes de turismo de la Intendencia de Montevideo nos trasladan la necesidad de una cantidad de puntos para discutir, y nosotros le contestábamos diciendo que una vez solucionado el tema de Reincop, con todos los trabajadores dentro del sistema, íbamos a discutir la reestructura que haya que discutir. No somos reacios porque además reconocemos de que hace falta una reestructura. Primera instancia en beneficio al usuario, ¿no?, que es quien nos da de comer directamente porque es quien paga el boleto. Nosotros no rehusamos esa discusión, pero creíamos que no era el momento de discutirla. De cualquier manera, y a pesar de una cantidad de zangadillas intermedias en la negociación, como idas y venidas de algunas empresas, un proceso muy largo que viene de Reincop desde hace muchos años, no desde hace poco tiempo, sino de hace muchos años, con problemas económicos, arrastrando situaciones de adeudo con los trabajadores, de adeudos también con el banco y con otros acreedores que tenía la empresa, perdón, hizo que la situación desde agosto del año pasado, en una asamblea de socios, que determinó el camino a recorrer y que era justamente incorporarse con el resto de las cooperativas. En ese momento lo que se ansiaba era una especie de fusión con las otras cooperativas, en una negociación que quedó trunca en diciembre y donde aparece en escena también una señora que venía a gerenciar la empresa que terminó haciendo mucho peor la situación económica y casi que innegociable a nivel administrativo la situación de Reincop. ¿Por qué empeoró, Y empeoró el aporte de esa persona que decía venía en representación de un capitalista? Exacto, sí. Cuando aparece en escena promete formar un fideicomiso de $1,5 millones. Imagínense los compañeros sin cobrar el salario, sin cobrar el aguinaldo, y que aparezca alguien y ofrezca dinero para reflotar la empresa, manteniéndose dentro del sistema cooperativa. Por supuesto los trabajadores no dudaron nada, al no haber tampoco una propuesta concreta por parte de la Intendencia, porque también tenemos que decir que la propuesta de la Intendencia, la asamblea fue un domingo de mañana, llegó el sábado a las 4 de la tarde, a manos de los trabajadores, a manos de la empresa, y por supuesto que casi sin argumentos para poder defenderla en una asamblea. Entonces esta señora, nosotros decíamos en un tono de risa, si venía Cantinflas en ese momento, seguramente hiciera una propuesta en la asamblea, ganaba, porque no había otra cosa. Y durante todo ese periodo, bueno, una mala administración en donde no se consiguió dinero por ningún lado, se achicó por parte de los trabajadores en el salario, se acrecentaron algunas deudas con algunos acreedores,
se hizo que la empresa no mantuviera a nivel logístico, porque los coches quedaron destruidos durante todo ese periodo, y se hizo después muy difícil negociar con una empresa con el 50% de la flota. Bueno, la situación llevó finalmente a que se dispusieran de 3 empresas del transporte, ¿verdad? El sorteo que se realizó el lunes en la sede del PIT-CNT, ustedes también formaron parte de esos trabajadores que en definitiva, bueno, tuvieron que sortear su suerte, digamos, con respecto a la empresa a la que van a ingresar. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo se vivió esa jornada para los trabajadores? ¿Cómo también, digamos, bueno, se resuelve, ¿verdad?, que por sorteo finalmente uno ingrese en una u otra empresa, porque además las características de cada una de ellas plantean para los trabajadores situaciones distintas, ¿no? Algunos como socios cooperativistas, otros únicamente como empleados, en el caso de CUTSA. ¿Cómo se vivió la jornada y cómo se sintieron los trabajadores? Mira, un montón de sentimientos encontrados, ¿no? Porque se daba el cierre de una empresa de muchos años en Plaza. Y bueno, y también la ilusión de los compañeros de volver a trabajar, ¿no? Porque estaban desesperados por volver a trabajar como corresponde, ¿no? Porque hace 6 meses que no cobramos el salario, veníamos donando jornales del 2012, entonces bueno, se daba un montón de sentimientos encontrados, pero creo que en términos generales los trabajadores se fueron en paz porque se llegó a buen puerto en el sentido de que se pudo hacer el sorteo y todos los trabajadores quedaron con solución, ¿no? Claro, bueno, y eso es mirar para adelante. Y en ese mirar para adelante, ustedes recién decían de lo importante que es la reestructura que tiene que haber a nivel de transporte aquí en la capital. Porque temen que si no se modifican las condiciones de trabajo y la regla de juego, lo que pasó con Rencoop pueda pasar con otra cooperativa o con otra empresa. Tenemos miedo que estén apuntando a los guardas, ¿no? Y nosotros queremos todos los puestos de trabajo. Bueno, ya se dijo claramente, incluso el intendente hizo referencia a eso. Sí, porque lo que pasa es que son 700 puestos, o sea, más que toda la empresa de Rencoop, ¿no? Porque guardas tienen todas las empresas y tenemos el 50% de micro y nosotros peleamos porque se mantenga el porcentaje de... Bueno, pero en ese sentido nadie, digamos, ninguna autoridad salió a decir que la idea era eliminar el puesto de guarda de un día para el otro. Todos entienden que es un proceso y que hay que esperar las jubilaciones, ¿verdad?, de algunos, luego ir, bueno, viendo el proceso que pasen también de guarda a chofer, con todo lo que eso implique. En ese sentido, ¿están de acuerdo con esa lógica? Porque digamos que la figura del guarda en el mundo es una figura prácticamente inexistente, ¿no?, al día de hoy. Estamos de acuerdo a hacerlo en un proceso, pero no abruptamente, ¿no? Sentarnos en la mesa de diálogo, poder tener poner nuestras ideas para irlo haciendo en un proceso y en un orden, ¿no? No queremos cosas de golpe como pueden realizarse, ¿no? La Intendencia dijo que iba a manejar el tema del subsidio al transporte con otras reglas, en otras condiciones. Eso les modifica radicalmente el escenario a ustedes, ¿no? Para hacer sustentable lo que es el emprendimiento, ustedes en definitiva viven de esto. Sí, sí, en definitiva hubieron varios puntos, ¿no? La Intendencia, el Intendente de Montevideo avisa en un momento que la necesidad de eliminar el guarda en el sistema. En el momento de la negociación de Rencoop. Además, apenas asume también, avisa por intermedio de No Pitch, de que va a tener que ajustarse con el tema de los subsidios, a nivel general, no solamente del transporte. Cuando hay una discusión, bueno, ADION está en conflicto por todas estas situaciones también, se hizo una reducción de costo bastante importante en la Intendencia de Montevideo. No se atacó solamente al transporte, se sacó lo que eran los temas de educación de arriba, con por ejemplo el programa Nuestros Niños, que también lo sacó de su órbita y lo pasó al INAU, está viendo el tema de la salud, se está haciendo una cantidad de recortes que nosotros entendemos que afectan directamente a todos la población de Montevideo. Y el tema del subsidio para el transporte, hay que recordar que es un complemento que se le da para el boleto de los estudiantes, para el boleto de los jubilados. Todo eso ataca el área social. O sea, nosotros estamos completamente de acuerdo con que hay boletos que deben ser subsidiados, hay sectores de la población que deben ser subsidiados. Lo que siempre decimos que los subsidios no deben de estar basados en achicar del lado del salario de los trabajadores, porque otra cosa que se dice a cada rato es, y ahora ya se anunció, en septiembre va a aumentar el boleto nuevamente. Siempre el argumento es el salario de los trabajadores.
cuando por lo general aumenta el boleto y el salario de los trabajadores todavía no aumentó, porque nosotros lo pasamos a cobrar a partir del 1 de septiembre, eso repercute en las empresas en el otro mes, en octubre, los primeros días de octubre. Las proyecciones del aumento del boleto no se hacen como se hacían antiguamente. Antiguamente se tomaba un año y en el año se sabía que durante el primer tercio del año se ganaba, las empresas ganaban con el precio del boleto, el tercio central se empataba y el tercio último se perdía. Ahora y ya desde otras intendencias anteriores se empezó a visorar de otra forma el tema del ajuste del boleto. El año pasado ustedes recordarán que la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, en aquel momento dijo que iba a aumentar el boleto una vez por año. Y no Pero pudo el problema contener también es esa la caída situación. de la venta del boleto, ¿no? Claro, Que claro. es otro de los argumentos que también se está tratando de ver. Sí, sí. Y argumentos cómo contradictorios. resolviéndolo, un 7% de caída Exacto. en la venta del boleto, además Sí, del sí. aumento de los salarios de los trabajadores. Es decir, evidentemente los números no están dando en ese sentido No, también. no, no. Para ustedes, con franqueza, ¿qué les parece que sería una medida realmente efectiva también para devolverle a la gente, digamos que la aceptación del servicio, ¿no? Porque uno cada vez que toca el tema del transporte público, el transporte capitalino, empiezan a llover las críticas desde la calidad del servicio, la higiene, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes que están dentro del sistema de transporte son trabajadores del Yo te puedo transporte. decir que una aspiración de los trabajadores siempre ha sido que el ente regulador tenga un ente testigo funcionando. Y capaz que es utópico en este momento plantear para algunos sectores que el transporte debería ser público porque es para la población, pero público en manos públicas y no en manos privadas. O por lo menos tener alguien que marque la línea de cómo debe funcionar el transporte y que sea del gobierno. Nosotros entenderíamos que la municipalización del transporte sería hasta ideológicamente la meta final. Ahora, es ilógico pensar en eso cuando la Intendencia de Montevideo está haciendo todos los recortes que está haciendo. Por eso decimos que esta negociación y el futuro del transporte tiene serios riesgos para el sistema cooperativo. De seguir funcionando en manos privadas exclusivamente, el transporte siempre va a tener problemas, porque acá hay un lucro detrás, y para que el usuario no se sienta afectado y tenga que tener todas las condiciones, debería estar en manos públicas, debería estar en manos del Estado. Es muy difícil plantear esto ahora, ¿no? Lo podemos decir, pero seguramente no encontremos respuesta por el Estado de este lado. Ustedes, hoy en día, bueno, ya los trabajadores de Raincoop, algunos fueron tomados por otras empresas, pero en su momento y cuando surge todo este inconveniente, cuando el problema estalla en las manos de los trabajadores, ¿esperaban otro tipo de actitud solidaria por parte del resto de los protagonistas del transporte? Y no hablo de los trabajadores en sí, sino que hablo de los responsables de las cooperativas o las empresas de CUTSA concretamente. Sí, la verdad que esperábamos otra actitud, y tuvimos una actitud muy responsable como la de COME, que se baja a último momento y nos deja con una negociación con muchos problemas, porque se baja 48 horas antes, o sea, y se venía trabajando hace 8 meses en la incorporación de los trabajadores y de todo el sistema, ¿no? Del orden que iba a llevar. ¿Entienden los argumentos igual de por qué COME decide bajarse? No, la verdad que no. Primero que oficialmente nosotros como no lo recibimos, y los argumentos que dieron nos parece muy pobres, ¿no? La normalización del servicio, ¿cuándo creen que ya se podrá garantizar a la población, digamos, de lo que eran las líneas de Raincoop? Mirá, que yo creo que va a demorar porque recién no se está logrando lo que tenía Raincoop en la calle con los problemas que tenía. O sea, se va a lograr en un proceso. Recién los trabajadores se van a incorporar en estos días a las próximas empresas. Una parte va a demorar, yo creo que va a demorar. Bueno, lo importante es que hay solución para la gran mayoría de los trabajadores y que se hagan cosas para optimizar el servicio y para garantizar también la fuente de trabajo, ¿no? De aquellos que precisamente se desempeñan en el transporte. Muchísimas gracias. Gracias a por ustedes y a habernos los acompañado. No, a ustedes. Gracias.